Gracias, señor presidente. Señor consejero, señorías. En el Grupo Parlamentario Mixto hemos mirado en profundidad la propuesta de acuerdo que ha planteado el Gobierno y hemos llegado a unas conclusiones bastante alejadas de las que planteó el consejero. A nosotros nos parece que la propuesta que hace el Gobierno es una propuesta políticamente torticera y que se plantea de una manera muy irresponsable. Y me voy a explicar. El señor consejero, cuando ha explicado... ¿Se oye? Vale, gracias. El señor consejero, cuando ha explicado la motivación de la comunicación, al igual que pone el texto de la propuesta, habla sencillamente de que esta propuesta lo que intenta es mejorar la administración pública, hacerla más sencilla, actualizarla. Y es verdad que esos objetivos que tenemos todos se plantean más o menos, nosotros creemos que además de una manera negativa, pero se plantean más o menos en la propuesta. Pero nosotros queremos que plantear una propuesta sobre la modificación del papel de los cabildos en la estructura política del archipiélago es una propuesta política de peso mayor. Es una propuesta política que puede desequilibrar la estructura actual del poder que existe en el archipiélago. Es una propuesta que además ya se había intentado ir colando en los proyectos de estatuto, por ejemplo, que presentó la mayoría de gobierno en años anteriores. Nosotros consideramos que la magnitud política del cambio que se plantea en este proyecto puede desequilibrar, desestructurar el actual equilibrio que existe en la Comunidad Canaria. Y luego consideramos que es irresponsable porque creemos que es un texto de una complejidad jurídica tan completa que pasarle el muerto al Parlamento nos parece poco serio. Con respecto a la primera parte, a la parte política, me voy a remitir porque desde el principio ya tenemos algunas, discrepancias al contenido histórico a la que se refirió el consejero. Yo obviamente estoy de acuerdo con el contenido histórico al que se refirió el consejero. Pero lo que no estoy de acuerdo es con el texto que pone en la exposición de motivos y que yo les voy a leer. Dice, las normas mencionadas, se refiere a la aprobación de la Ley de 1912 y del posterior reglamento, ponían fin a la situación creada por la Ley de 27 de enero de 1822, que aprobó la división de España en provincias, con la que se constituyeron las Islas Canarias en una de ellas, erigiendo a Santa Cruz de Tenerife como capital, con jurisdicción en todo el archipiélago y que determinó la pérdida de la entidad insular y la del cabildo que le representaba. Dicho de otra manera, la Ley de Cabildos de 1917 solucionó los conflictos internos que había en la provincia única. Yo esto se lo he oído mucho al fallecido director del Día. Pero yo juraría que en el año 27, justamente porque la ley del 17 no había solucionado estos problemas que dicen ustedes que había solucionado, se acabó creando dos provincias en Canarias, que es la estructura administrativa que tenemos hoy. O sea que tienen ustedes una exposición de motivos que yo creo que no se ajusta a la realidad. Yo creo que se ajusta más a la realidad y creo que es importante porque además refleja la situación política que nosotros creemos que se ha planteado ahora, el texto que el historiador don José Miguel Pérez, en su libro Canarias, de los cabildos a la división provincial, afirmaba la situación que se había creado en Canarias con la aprobación del reglamento de los cabildos del 12 de octubre de 1912. Dice don José Miguel Pérez, la modificación del reglamento fue motivo de confrontación
porque habría de tratar, entre otros aspectos, sobre la disparidad de competencias entre los cabildos y las restantes instancias de la Administración local y provincial. Las esferas competenciales del gobernador, de los delegados del Gobierno, de las diputaciones o de las comisiones provinciales iban a quedar sujetos a variación. El ordenamiento legal vigente se quedaba estrecho y, en parte, colisionaba con las intenciones de quienes, como ocurre con los divisionistas, trataban de buscar en los cabildos una vía práctica para ir posibilitando la secesión provincial. Nosotros creemos que desde que se aprobó el Estatuto de Autonomía en 1982, se generó una nueva realidad política en el archipiélago y las instituciones que venían previamente, como eran los cabildos, que provienen de 1912, tenían que resituarse. Nosotros creemos que la comunidad autónoma ha ido ganando peso en una serie de circunstancias y los cabildos insulares han ido perdiendo peso en otra serie de circunstancias. Pero hay que ver cuál es el papel que tienen que jugar tanto los unos como los otros por el bien de la estabilidad política del archipiélago. Nosotros, la solución que plantean ustedes en esta comunicación no nos gusta. Entonces, consideramos que ustedes, con un planteamiento ficticio de que vamos aquí a arreglar unas cosillas en los cabildos para que sean más eficientes y se acerquen más a la Administración y tengan más transparencia, lo que están es haciendo un cambio de fondo en la estructura del archipiélago en contra de los cabildos insulares. Con respecto a la segunda parte, al tema de la irresponsabilidad, me voy a la cuestión de la complejidad jurídica que tiene el texto. Siempre se puede discutir si lo que yo considero complejidad jurídica lo es o no lo es. Yo voy a empezar, en principio, por unas pequeñas referencias. Este texto, que según parece no debe tener mucha complejidad jurídica porque se trae a la Cámara como una comunicación, en la página 54 del informe justificativo de la propuesta tiene un epígrafe que dice: viabilidad constitucional del régimen electoral contenido en la propuesta legislativa. Constitucional. Y en la página 69, este texto sencillo, que no tiene ningún problema, tiene otro texto defendiendo la viabilidad constitucional del régimen competencial contenido en la propuesta legislativa. Como es sencillo el texto, en la página 83 tiene otro que dice viabilidad constitucional de la organización de la propuesta legislativa. En la página 101 viene otro sobre la viabilidad constitucional del régimen de funcionamiento, información y transparencia de los cabildos insulares de la propuesta legislativa. Y en la página 118 hay otro que dice viabilidad constitucional del régimen de relaciones de la propuesta legislativa. Antes, cuando habló el consejero, fue diciendo que esto era una cosa sencilla, que todo el mundo, era simplemente unos desarrollos legislativos sin mucho problema. Yo les hago ver que, por ejemplo, la otra propuesta, la de modificación de las entidades municipales, no tiene ninguna necesidad de hacer un apoyo constitucional a las modificaciones que se plantean. Clara demostración de que este es un texto sencillo y no complicado. Dentro del texto hay multitud de contradicciones y de propuestas contradictorias del Consejo Consultivo y de algunos tribunales superiores con respecto a las propuestas que se hacen en el texto, lo cual debe ser que no es nada problemático. Y además, como solo tiene unas pequeñas notas sobre la constitucionalidad sobre el régimen electoral, el régimen competencial, la organización, el régimen de funcionamiento, información y transparencia y el régimen de relaciones, qué mejor que mandarlo como una comunicación para que no tenga ningún informe al respecto, sino que el Parlamento, con la talla de constitucionalistas que somos todos, nos vamos a dedicar ahora a decidir si tiene razón el Consejo Consultivo, el Tribunal Constitucional, la propuesta que se hace o el Tribunal Supremo.
Me parece que es una irresponsabilidad por parte del Gobierno meternos semejante follón legislativo, conflictivo y complicado, porque el Gobierno hace verdaderas virguerías para ver cómo va cercenando la capacidad y las competencias de los cabildos, incluso en contra de lo que le dicen los órganos consultivos de la comunidad autónoma. Pues qué mejor que este pequeño texto, que solo tiene algunos problemas de constitucionalidad en unas cosas marginales, que traerlo aquí como una comunicación para que sea el Parlamento el que lo haga. Como el Gobierno no tiene capacidad ni tiene medios, qué mejor que lo haga el Parlamento. Pero bueno, le quiero además decir, como es poco el tema de los temas de constitucionalidad, usted ha nombrado dos. Uno, sobre si los cabildos son instituciones autonómicas, ya empiezan los problemas. Y les recuerdo que el Consejo Consultivo dice no pueden ser instituciones autonómicas porque son instituciones insulares. Lo dice el Consejo Consultivo, está en el informe. Y eso es la primera. Con respecto a lo segundo que usted planteó, una cosa sencilla. Vamos a cambiar el régimen electoral porque queremos cambiar el régimen electoral. Ustedes dicen que se puede cambiar porque no está recogido dentro del régimen general porque es un tema específico y, sin embargo, usted sabe que el Consejo Consultivo también dice que no, que sí está recogido dentro del régimen general y que no puede el presidente del Gobierno de Canarias ser el que convoque las elecciones porque se tienen que seguir convocando como se han convocado hasta ahora. Usted, cuando hizo la exposición, no comentó esos pequeños temas de discusión marginal que yo creo que son fundamentales. Entonces, digo yo, siendo un elemento fundamental la estructura de equilibrio de poder entre la comunidad autónoma y los cabildos, es decir, siendo esta una modificación de peso, en mayúsculas, y siendo una modificación legislativamente conflictivísima, porque ustedes en su propio informe tienen informes contradictorios con las posiciones que ustedes tienen, no parece lo más adecuado traerla aquí, en vez de presentar una propuesta de ley, traerlo como una comunicación y encima decir que lo quieren resolver de aquí al final de la legislatura. Total, si solo tiene 6 problemas de posible inconstitucionalidad y encima lo vamos a resolver directamente nosotros y encima no les presentamos ningún informe adicional, lo que pueden decirnos es que salgamos con el carnet en la boca y que votemos con el dedo. Entonces, yo soy de la opinión de que no es nada razonable la posición del Gobierno, ni por lo que plantea, porque es falso, porque no está haciendo una pequeña modificación puntual para mejorar algunas cosas, ni por cómo lo plantea, porque ya me dirá usted, con las propias cosas que pone el informe de ustedes, cómo se atreve el Gobierno a traer una comunicación sobre un texto que tiene 5 elementos fundamentales donde hay que desarrollar su constitucionalidad, que quiere decir que está en cuestión, porque si de municipios no se desarrolla la constitucionalidad es porque no hay nada que esté en cuestión. Cuando uno se plantea la defensa de la constitucionalidad es porque hay que defenderla, porque puede haber posiciones que no defienden lo mismo. Entonces, señores, yo creo que lo más razonable es que sean ustedes razonables, se lleven esta comunicación, si quieren la plantean como una propuesta del Gobierno, pero además modifíquenla, porque lo que no puede ser es traer un texto que ustedes dirán que están consensuados con los cabildos, pero con quien deberían a lo mejor haberlo consensuado es con el Tribunal Constitucional, con el Tribunal Supremo o con el Consejo Consultivo. Digo yo, porque para eso es para lo que tenemos esos organismos y para eso hay un sistema de presentación de leyes que lo que hace es darle seguridad jurídica a la Cámara para que cuando un texto puede tener este tipo de complejidad, contemos con los informes adecuados que nos ayuden a tomar las decisiones que corresponden. Entonces, yo creo que hay que tener una actitud clara con esta cuestión y no creo que sea injusto decirles que han sido ustedes irresponsables trayéndolo como una comunicación y que ustedes lo plantean de una manera torticera porque lo plantean como un simple arreglo para tecnificar y modernizar las estructuras administrativas, cuando no es así. Y ya discutiremos luego sobre esa descentralización que ustedes dicen que están produciendo, que la verá usted, porque yo desde luego no la veo por ningún lado.
Muchas gracias.